Y vamos a seguir con la misma situación para saludar a Diego Arenas, quien es abogado laboralista. Y bueno, ver un poco, Diego, y te vamos saludando, en tu materia de qué se trata todo esto y cuál es tu primera impresión al respecto una vez que el DNU ya se conoció. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Oh, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, es muy activo en las redes sociales, Sí, Diego. sí. Le decimos a la gente para que ya vaya apuntando y lo pueda seguir. Exactamente, exactamente. Y bueno, comenzar a conocer la óptica. Te decía, Diego, ¿qué ha sido lo primero en materia laboral que se te vino a la cabeza, tipo como conclusión, digamos, de lo que dijo el presidente? Bueno, en realidad, primero, en atención a lo que estaban diciendo con respecto a los hechos de violencia, una lástima, lo que está sucediendo en el país, la repercusión que está teniendo. Así que nada, abrazo a las familias de la gente que sufrió algún tipo de lesión en las manifestaciones y demás. Obviamente no es lo que queremos como argentinos, obviamente. Después, con respecto al DNU, mirá, hay muchísimas cosas a tener en cuenta en el DNU. La realidad es que hay un montón de se dice que van a haber un montón de planteos de inconstitucionalidad en atención a que se han sacado determinados derechos a los trabajadores. Principalmente es un decreto que principalmente beneficia a los empleadores más que a los trabajadores, y por eso quizás el avasallamiento. Esto con respecto a la parte laboral, ¿no? Porque el decreto habla de un montón de cuestiones, pero como justamente me llamaron por el tema de lo laboral, voy a hacer hincapié a la parte laboral. La realidad es que la gente sale a la calle, o lo que por lo menos yo escucho desde este lado es la queja por la falta de indemnización, por el periodo de prueba que se amplió, por un montón de situaciones que la gente considera. Después se verá, o yo como profesional te puedo dar mi opinión, si lo veo bien, si lo veo mal. Y nada, la realidad es que yo en lo personal considero que de alguna manera había que controlar el tema de las indemnizaciones, porque si bien, obvio, yo siempre, naturalmente hace 15 años trabajo esto, y naturalmente siempre defendí a la parte obrera, a la parte trabajadora. También lo hago hace un par de años largos con la parte empleadora, y tuve la posibilidad de conocer un poco las dos políticas. Y la realidad es que yo al principio tenía la idea de que, qué bueno, una sentencia, te sale alta, y de repente cuando empezás a ser parte empleadora te das cuenta y ves las consecuencias, y las consecuencias son malísimas. Yo tengo empresas que de repente tienen 500 empleados y un juicio no les va a cambiar la economía, y de repente tengo empresas en las que tienen 5, 6, 7 o 10 empleados y un juicio los arruina. Y es la realidad. Hoy la tasa de interés que se aplica en Capital Federal es una tasa altísima, que es arriba del 200% anual, es altísima, las multas son altísimas. Entonces, sí, quizás uno si lo ve desde el lado trabajador dice, me sacan todas estas multas, pero si lo ves del lado empleador, yo creo, en el resumen, por lo menos esto es lo que considero yo, ¿no? Que la idea que tiene este gobierno con respecto a esta situación es de cara al futuro. Obviamente que a todos los cambios hay que darles el tiempo, ¿no? Porque si no le das el tiempo, no vamos a llegar a ningún lado. La realidad es que para mí, esto, o sea, las consecuencias de estas modificaciones las vamos a ver de acá quizás a 3 o 4 años. Por algo el decreto también lo marcan con un plazo al 2025. Pero como les decía, yo creo que es un punto medio, porque la gente, hay un poco de desinformatización también. La gente dice, no, me sacan la indemnización. Y no es tan así tampoco. O sea, hay muchos grises, muchísimos, porque de hecho el decreto todavía no está vigente. Hay muchísimos grises, pero también hay cosas que son recontrapositivas. Sin empresas no hay trabajo, entonces no podemos atentar a la empresa. Tampoco podemos soltarle la mano al trabajador, porque sin trabajador no tenés la empresa que trabaje. Uno de los sistemas que propone, o por lo menos a los que se quiere llevar con este decreto, es el sistema que se utiliza en WOCRA,
que es el sistema de un fondo. Yo lo voy a explicar bastante simple como para que lo entienda la gente, porque si yo me meto a explicar con palabras técnicas, quizás no lo entiende la gente. Es todos los meses vos vas sacando un dinero, el empleador va depositando un dinero en una caja, en una cuenta bancaria a nombre del trabajador, y el trabajador cuando tiene ganas dice, no tengo más ganas de trabajar, va a retirar su dinero y se va. Lo mismo al revés, cuando el trabajador no tiene más ganas por algún motivo, dicen, o consiguió otra cosa mejor, va a retirar el dinero y se va. Muchas veces hoy un trabajador tiene la posibilidad de cambiar de trabajo y no lo hace por miedo a perder la antigüedad, por miedo a perder, por miedo, y se queda, y se queda, y se queda, y se queda, y termina 20 años en un trabajo y no termina despegando. Claro. Entonces, con esta posibilidad vos te vas, agarrás tu plata, volvés, empezás a trabajar en otro lado, y la realidad es que le da un poco más un poco más de tranquilidad a las empresas a la hora de contratar, porque hoy creo, yo aparte de ser abogado tengo comercio, y uno de los miedos que también azotan a los comerciantes, a las pequeñas y medianas, o a los comerciantes, o al que quiere iniciar, es quizás llamo a alguien, me hace juicio a los 3 meses, al año, a los 2 años, y con las multas, la verdad, si vos tenés un emprendimiento, con las multas hoy te arruinan, esa es la realidad. Pero bueno, todo tiene un punto medio, y el decreto habla de un montón de situaciones, hay un montón de situaciones. Yo no estoy de acuerdo en todo el decreto con respecto a lo laboral, no estoy de acuerdo en todo, hay todavía muchos grises. La quita de multas, por un lado está genial, pero por otro lado, y yo lo digo como comerciante, si vos tenés empleados trabajando en negro, de alguna manera, si yo no voy a pagar más por tenerlo en negro, de alguna manera a mí el Estado me tiene que poner una multa. Bueno, eso se tiene que regular. O sea, yo pago lo mismo, genial, el trabajador se lleva la misma plata, perfecto. Pero a mí, empleador, por tener a la gente trabajando en negro, y yo tengo que tener una multa, algo tengo que pagar, porque si no me va a convenir trabajar y vamos a fomentar de esta manera el trabajo en negro, que eso es lo que está mal para mí. Después hay un montón de cuestiones. Sí, Diego, consultarte, ¿qué es esto de la ley ómnibus? ¿Qué significa? ¿Que se puede aprobar por partes, que se tiene que aprobar o desaprobar en todo su conjunto? ¿Cuál es la dinámica en el Congreso que se va a plantear? En realidad los decretos se aprueban en todo o en nada. Por eso se habla de que muchos, por lo menos los aires que se ventilan, es que como que se va a negar el decreto, se va a declarar inconstitucional, porque debido a la necesidad y urgencia de la que habla el gobierno, el decreto no salió con una cuestión en particular. No salió como en pandemia, claro. El decreto 3419, creo que era, hablo de memoria, que era el decreto que establecía la doble indemnización. Y bueno, ahí se discute sobre una cuestión. Acá es un decreto que tiene un montón de puntos. Entonces, la realidad es que para que se consensúe y se apruebe un decreto que tiene tantos puntos es muy complicado. Pero bueno, la realidad es que hasta que se apruebe o no se apruebe puede pasar un montón de tiempo, porque hay que convocar asambleas extraordinarias, es una cuestión ya de derecho constitucional, pero hay que contratar asambleas extraordinarias, hay que plantearlo y plantear cada uno de los temas en el Congreso va a pasar un montón de tiempo. La realidad es que de acá a 6-7 días, no me puse a contar exactamente, pero son 8 días desde que se publicó, porque no hay fecha exacta. El decreto ya va a estar, va a ser oponible, digamos. Claro, a partir del 29. ¿Tuviste, Diego, muchas cosas? A consultas? partir del 29, claro. Exactamente. Yo no conté bien los días, es a partir del 29, pero no conté bien los días, por eso no sabía si 5 o 6. Claro. Diego, te decía, ¿tuviste muchas consultas estas últimas horas en el estudio, digo, no sé, desde empleadores, empleados? ¿Cómo ha sido la dinámica? Y mirá, muchas consultas, ya te digo, hay muchas consultas por parte trabajadora, hay muchísimas consultas. Otra de las cuestiones, aprovechando tu pregunta, otra de las cuestiones, la preocupación que tiene la gente es, yo trabajo hace 15 años acá, ¿qué va a pasar? No, en principio, te vuelvo a repetir, el decreto presenta muchas lagunas, pero en principio lo que creemos los abogados laboralistas, según lo que se dijo, según lo que dice el decreto, es que es para nuevas contrataciones. O sea, lo que yo le estoy diciendo a los clientes del estudio, que son muchísimos, me estuvieron escribiendo un montón, esto es para nuevas contrataciones a partir de que entra en vigencia el decreto en adelante. O sea,
si vos entraste a trabajar con fecha anterior, no tenés por qué preocuparte. Esa es la realidad. Pero bueno, después también están las empresas que te preguntan lo mismo. Dicen, che, me conviene ahora. Tenés de todo, pero sí, Claro. preguntas un montón y de todo tipo. Claro, mucha incertidumbre. Es una cuestión que vamos Mucha. desandando con el correr de las horas y el correr de los días. Incluso entre los mismos abogados. Yo hoy mismo fui a tribunales y lo charlaba con una secretaria. Hay mucha incertidumbre. Uno dice, yo como abogado laboralista digo, che, bueno, por lo menos van a limpiar un poquito acá los juicios. Me dice, no, el aire en los tribunales es que no. Que ahora lo que van a hacer es muchos juicios de inconstitucionalidad. Claro. Porque el decreto va a estar. Hasta que se decrete o no como inconstitucional o no, el decreto va a estar. Entonces va a haber jueces que sentencien con el decreto, hay jueces que quizás no. Entonces va a haber muchos planteos de constitucionalidad. Seguro. Estamos todos con una incertidumbre gigante. Sí, totalmente. Diego, te mandamos un abrazo grande, gracias por tu tiempo, felices fiestas y gracias a usted será hasta la próxima. Gracias a usted por confiar. Un abrazo, muy amable. Abrazo, chau.